Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Seamos todos bienvenidos a la reunión de predicación vespertina de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Hermanos, es una gran bendición contar con su presencia, hermanos, y saber por encima de todo que la mayor bendición es que el Señor está entre nosotros y el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones en esta tarde. Así que, pues hermanos, deseamos que podamos tener un tiempo bendecido, pongamos nuestras vidas, nuestros corazones en las manos de Dios, para que sea Él quien hable a nuestros corazones. El Señor ha preparado un tema, hermanos, en base al Evangelio de Mateo, nuestro recorrido por Mateo, para alimentar nuestras vidas, hermanos, y poder tener nosotros fortaleza espiritual a través de la palabra del Señor. Así que vamos a iniciar con una oración, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Amado Señor, queremos darte gracias por concedernos la bendición de estar nuevamente reunidos en este lugar. Queremos poner, Padre Santo, nuestros corazones en tus manos, Señor, para que seas tú quien hable a cada uno de ellos, Señor. Pongas delante de nosotros, Padre, de este alimento, Padre, que hemos de tomar, Señor, que es tu palabra, y que la porción que corresponde al día de hoy, Señor, sea suficiente, Padre, para sostenernos el día de hoy. Padre, sabemos que nuestra comunión contigo no es cada 8 días, es diaria, pero hoy estamos estudiándola todos juntos. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, rogando tu dirección, rogando tu bendición, Espíritu Santo, ya que tú eres el autor de la Escritura, así que ¿quién mejor que tú para escribir tu voluntad en nuestros corazones? Así que te pedimos tu bendición, Padre, háblanos. Sé tú quien nos guíe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues continuando, hermanos, con nuestro recorrido por este Evangelio, vamos a leer ahora Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 28. Mateo 24, versículos 3 al 28. Lo vamos a leer todos unidos, hermanos, fuerte, en voz alta y en sus casas, pero en voz alta, todos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Jesús, hermanos, acaba de hablar duramente acerca de algo que con arrogancia el pueblo tenía, y era el templo. Entonces, Jesús les dice, este lugar quedará desierto, será derribado. Y algo que ya sabemos que hacían los apóstoles, que era su costumbre, ¿verdad? Era esperar que ya nadie estuviera para disipar ellos sus dudas. Y lo llamaban aparte y le decían, a ver, Señor, explícanos. Ese era el método de los apóstoles. Para todo ellos siempre lo hicieron así. Pues bien, aquí no es la excepción. Dice el versículo 3, y él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Había dos cosas que ellos querían saber. Una, lo que Jesús acababa de decir, y la otra que tiene relación, las dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber cuándo va a ser el fin de todo, cuándo va a ocurrir la parusía, cuándo es, ¿qué es la parusía? La segunda venida, el momento en que todo esto termine. Así que ellos se van directamente con este tipo de preguntas. Señor, queremos saber cuándo va a ocurrir lo que acabas de decir. ¿Qué? La destrucción del templo. Y otra pregunta, ¿cuándo? ¿Qué señales habrá del final, verdad? Y esto es lo que a mí me encanta en la Escritura, hermanos, porque el Señor Jesús no les da una fecha. O sea, esto es grave, porque muchos tienen la costumbre de empezar a trazar fechas en todo esto, cuando Jesús no lo hizo. Sin embargo, Jesús, hermanos, se va directamente hacia algo un poco más importante que las fechas. Que nosotros, hermanos, que su pueblo pueda tener cuidado de su vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos del versículo 4 en adelante, hermanos? Por lo menos tenemos cuatro señales, mejor dicho, 4 advertencias a cuidar nuestra vida espiritual. Por lo menos 4. Tenemos, hermanos, 4 indicaciones a cuidar nuestra vida espiritual. Mire por qué lo decimos. Jesús no se pone, hermanos, a ver, saquen su libreta y les voy a dar fechas. Apunten bien lo que va a ocurrir. Jesús no hace eso. Jesús se va por otra parte y les dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo del 4 al 8, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. A muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El primer llamado que el Señor Jesús hace en atención es a cuidar con diligencia. A tener diligencia. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque la clave, y lo vamos a ver cómo Jesús insiste en este punto, en no dejarse engañar. Una persona diligente, hermanos, no es la que solamente está despierto viendo. Una persona diligente espiritualmente es aquella que ha estado cerca, en relación, en comunión con el Señor. Y que puede inmediatamente identificar el engaño, y el padre de toda mentira es el diablo. Así que cuando Jesús le dice, mira que nadie te engañe, está diciendo, no caigas en las mentiras del diablo. ¿Y de qué manera va a atacar el diablo? Simple, dice el versículo 5, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, cada que se levante un individuo diciendo yo soy el Cristo, hermanos, y ahorita ¿cómo está de moda? Porque en China se levanta uno, en Seúl se levanta otro, en Alemania se levanta otro. Y dice el Señor, ten cuidado. ¿Cómo vamos a identificar eso nosotros, hermanos, si no venimos de una relación directa con el autor de esta advertencia? Entonces Jesús no les dice, miren, les voy a dar cuándo va a ocurrir esto. Jesús le está diciendo, cuando ocurra, tú estarás listo. Entonces no se preocupa Jesús por la fecha, sino por el corazón del pueblo, diciendo necesitan estar atentos. Hermanos, no podemos descuidar nuestra vida espiritual ni un momento. No podemos descuidarnos, hermanos, porque fácilmente caeremos en un engaño satánico. Y no que terminemos, hermanos, en una secta satánica.
Basta con descuidar, hermanos, nuestra relación con Dios. Nuestra lectura, no se dejen engañar. Después dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esta parte es la bonita. Porque siempre hay grupos, hay gente, hermanos, que especula acerca de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Va a pasar esto, estamos en una pandemia, se va a acabar el mundo. Bueno, y si así fuera, ¿está usted preparado? Si así fuera, ¿está usted bien con Dios como para decir, Señor, si es tu voluntad terminar todo esto, hoy mismo estoy en paz contigo y mi familia está segura porque ha creído? O sea, piense en eso. Si usted mismo supiera que hoy viene Cristo, ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos, hermanos? ¿Cómo están? Esta parte debe preocuparnos. Si el Señor ya nos dio estas señales y resulta que hoy viene, ¿mi hogar es sano? ¿Se da cuenta cómo hemos descuidado esto y no hemos sido diligentes? Habrá guerra, pero dice, aún no es el fin. Entonces no andemos, hermanos, con temor de que esto se va a acabar. Cuando eso ocurra, los que han creído y han sido diligentes estarán alegres, hermanos. Porque veremos a nuestro Señor cara a cara. El Señor no les dice cuándo va a ocurrir, les está diciendo, ¿estás preparado? ¿Has sido diligente? ¿Has preparado tu hogar? ¿Has preparado tu vida? ¿Te estás dejando llevar por todas las especulaciones que hay? ¿O realmente ya pusiste atención? Esto no es el fin. Tranquilo. El fin lo dice Dios cuando Él decida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto está pasando ahorita, se va a acabar el mundo. Versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Así que no tengamos temor, hermanos, por cuándo va a ocurrir. La pregunta mayor es, ¿estamos preparados? ¿He sido diligente? Jesús, imagínense los apóstoles que están sentados con Él y Jesús les está diciendo esto, ¿ya pusiste atención? Y mire que se lo dice a aquellos que comían, dormían y caminaban con Él, que lo veían, hermanos, directamente. Jesús les dice lo mismo que nos está diciendo a nosotros. ¿Has sido diligente para cuando esto ocurra? Si Dios nos hubiera dado una fecha, hermanos, todos actuaríamos con maña para prepararnos para esa fecha. Y gloria a Dios que Jesús no lo hizo, porque espera que usted y yo, durante nuestro camino en esta vida aquí en la tierra, nos mantengamos diligentes. Así de simple. Número 2, versículo 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Número 2, segundo llamado de atención a la lealtad y al amor. Así de simple. La lealtad y el amor. ¿Qué característica iba a haber aquí? Ya vimos, engaño. ¿Cuál era la otra? Falta de amor, falta de lealtad. Dice el 9, entonces os entregarán a tribulaciones y seréis aborrecidos. Esto, hermanos, es normal. Esto ha sido natural. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, mismo fue sacrificado. Fue traicionado, fue herido por causa de usted y de mí. Así que no es nuevo que a los seguidores de Cristo, a los genuinos cristianos, hermanos, sean tenidos también de esta manera. Así que el Señor dice, esto va a pasar. Dice el 10, muchos tropezarán entonces y os entregarán. Y esta es la parte triste. Muchos tropezarán. O sea, los que están en el camino, hermanos, van a tropezar. Muchos de aquellos que están, hermanos, diciendo, yo soy cristiano, van a tropezar. Y esta es una advertencia más. ¿Realmente estás dispuesto? Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Jesús en los últimos momentos, en la última noche, hermanos, que estaban antes de ser crucificado, les decía, yo he orado para que no les falte la fe. Porque, hermanos, va a ser muy fácil
Ceder ante la tentación, porque la tentación no va a llegar con una amenaza a nuestras vidas. La tentación va a seducir, va a engañar de tal manera que caigamos, hermanos, y se nos haga cómoda la vida en nuestro pecado, y entonces solapemos, hermanos, solapemos un pecado en nuestro corazón. Y entonces muchos tropezarán. Después dice, se entregarán unos a otros. Eso ya habla de la lealtad, falta de lealtad. Porque entre ellos mismos se van a estar acusando, porque entre ellos mismos no habrá comunión, no habrá coinonía. ¿Entre quienes? En los que tropezaron. Así que sí es importante, hermanos, no existe nada más triste en una iglesia que la iglesia misma se esté señalando entre ellos. Así que tenemos que aprender a caminar con cuidado. Dice después, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente vuelve a aparecer este peligro, el engaño. ¿Cómo es posible que una persona que se dice cristiana sea engañada? Simple, porque no identifica la voz del Señor, de la voz del diablo. Por eso hay muchos movimientos, hermanos, que suenan bien bonitos, que suenan bien cristianos, ¿verdad? Pero que no tienen nada de Biblia. Y que Jesús solamente es el anzuelo para entrar a grupos donde se exalta al hombre. Donde se cambia. Vamos a cambiar la música y vamos a poner luces. ¿Por qué? Porque tenemos que llamar gente. Pues en la Biblia yo no leo, hermanos. Jamás he leído que Jesús haya empleado ese tipo de cosas. Jesús nunca dijo, ¿saben qué? Vamos a llamar gente haciendo un show bien bonito y vamos a cambiar los himnos por música actual para que entonces la gente venga. Jesús hablaba y les decía, sígueme. Jesús les decía, tu fe te ha salvado. Está hablando de una relación directa, no solamente de creer engaños. Dice el 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No descuidemos eso. El amor es una parte característica de un pueblo diligente y de un pueblo leal, que es capaz de defenderse, de hablar y de opinar. Una iglesia que dice, ese que va ya es mi hermano en la fe. Ese que va ya es mi hermano en la iglesia. Y no tengamos que decir, oye, ¿a poco ese es tu hermano en la fe también? Si es. Y esa señora que es bien chismosa, ¿a poco va a tu iglesia? Y no tengamos que estar diciendo cosas para evitar que nuestra iglesia se queme, que nuestra fe, nuestra denominación, que los evangélicos. Si tenemos fe en el Señor y amor unos con otros. Dice, por la maldad de muchos, el amor se puede enfriar. Hermanos, así de simple, el Señor les está diciendo, cuiden su amor, cuiden la parte importante. Y sabemos, hermanos, que la parte importante está en el amor a Dios, después el amor al prójimo. Cuando usted y yo vivimos realmente de ese amor, fomentamos ese amor y sostenemos ese amor, hermanos, podemos estar preparados para cuando todas las cosas ocurran. Entonces Jesús, volvemos al punto, no les da una fecha, les dice, ustedes manténganse leales y no dejen de amar. Cuídense del engaño. Sean leales entre ustedes como iglesia, entre ustedes como familia, entre ustedes como cristianos. Y no dejen de amar. Entonces, dice después, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué característica tiene? Que puede ser una persona que persevera en su lealtad, en su amor y en la palabra de Dios. Es la única forma de no ser engañados, hermanos. No nos dejemos llevar por palabras, es más, por canciones. ¿Cuántas canciones no se levantan hoy día y las iglesias las empiezan a adoptar? Y qué interesante, porque terminan de cantar una cosa y la predicación dice otra. Así que tenemos que tener cuidado acerca de estos llamados de atención que nos hace Jesús a estar preparados. Cuando el Señor venga, nos encuentre diligentes, leales y en amor.
Después, dice el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Número 3, un llamado de atención a la fidelidad. Dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿hemos hecho nuestro trabajo evangelístico? En la mañana hemos estado hablando acerca de lo importante que es compartir. Pero si usted y yo no lo hacemos, la palabra de Dios dice, se tiene que predicar el evangelio en todo el mundo. Así que, ¿qué parte de nuestra obediencia se está quedando a medias? ¿El de compartir la palabra? Quiera Dios que no. Quiera Dios que no. Después dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, hubo algo históricamente increíble con respecto a esta profecía de Daniel, porque esto ocurrió, hermanos, cuando Antíoco Epífanes termina por conquistar Jerusalén ahí con el imperio griego. Y entonces toma el altar del Señor y sacrifica un marrano, un puerco literalmente en el altar del Señor. Se cumple directamente la profecía que dio Daniel. Más adelante, hermanos, cuando el general Tito toma Jerusalén ya por parte del imperio romano, ya cuando es devastado el templo nuevamente, el general Tito vuelve a colocar, él ahora coloca una imagen, hermanos, un ídolo, en el lugar precisamente donde está el templo. Así que entiende lo que va a ocurrir el pueblo diciendo, esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces esta parte Jesús les advierte, cuando ustedes vean que esa parte ya de Jerusalén quedó destruida, recordemos la pregunta, ¿cuándo será la señal de la destrucción de? Porque fue la primera pregunta. Y Jesús les está diciendo, esto es lo que va a ocurrir en este lugar. ¿Se acuerdan lo que pasó antes con Antíoco Epífanes? Bueno, va a volver a ocurrir. Ahora con otro imperio, con otro general. Y eso ocurrió nuevamente, hermanos, con el general Tito. Entonces Jesús les está diciendo, en ese momento, la pregunta es, ¿vale la pena quedarse aquí? Huyan, defiendan lo que aún les va a quedar, que es la vida. Defiendan su vida, cuiden su vida. Y no está diciendo, saquen la espada y pónganse a pelear al tú por tú con ellos. Está diciendo, atesoren su vida. Atesoren con fidelidad, manténganse. El que esté en la azotea no descienda, eso es, no se descuide. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Se acuerda de la mujer de Lot que quería voltear a ver cómo era destruida Sodoma y Gomorra? Jesús les dice, no te regreses ni siquiera por una capa. No estés descuidando tu vida. Ay de las que están en cinta, de las que críen en aquellos días. Qué difícil va a ser para eso. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hermanos, este imperio se aprovechó del día de reposo del pueblo judío porque sabían que no iban a hacer nada y entonces comenzaron a atacarlos en el día de reposo. Así que el Señor Jesús les dice, oren para que puedan tener oportunidad y no sean usados como pretexto. Habrá gran tribulación, la cual no se ha visto, ni en el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Va a costar sangre, les va a costar mucho, pero sigan manteniéndose en fidelidad. ¿Qué significa esto? No nieguen la fe. Atesoren su vida sin negar la fe.
Entonces llevamos 4, un llamado de atención a la diligencia, un llamado de atención a la lealtad, un llamado de atención a la fidelidad. Y número 4, hermanos, dice el versículo 22 al final: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y número 4, hermanos, un llamado de atención a nuestra relación con Dios. Dice así, ¿verdad? Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Esto es sencillo. Dios tiene el tiempo en sus manos. ¿Cuánto tiempo van a ser acortados? ¿Cuánto tiempo fueron acortados? Usted y yo no tenemos el cronómetro de Dios. Así que es imposible que nosotros marquemos una fecha estándar en todo esto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Manténganse alertas. Dice después, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque el anhelo mayor del pueblo cristiano, de los seguidores del Señor, es volver a ver a Jesús, es volver a esa promesa que Él hace de regresar. Entonces, hermanos, el evento mayor que tiene en espera la humanidad se llama la segunda venida. Y Jesús les dice, ese va a ser el instrumento del diablo para engañar, porque les va a decir, ya llegó, el Cristo está aquí. Pero si no es conforme a la palabra de Dios, hermanos, y por eso tenemos que estudiar la palabra, no va a ser, aquí tengo, gracias. Se levantarán falsos cristos, volvemos a la misma insistencia y el cuidado del Señor. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, y esta parte también es dolorosa, que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Vuelve a repetir la misma idea. Muchos tropezarán, muchos de los escogidos serán engañados. Hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual. Aquí el Señor nos va diciendo, hermanos, la Biblia está más actual que el periódico de mañana, hermanos. Pero si nosotros no nos damos el tiempo de estudiar en su palabra, vamos a caer en esos que han sido engañados, en aquellos que han tropezado. Porque nuestros hogares cristianos, las iglesias cristianas se van a ver envueltas, hermanos, en actitudes que no están en la Biblia. Y un hogar cristiano que no tiene, hermanos, su cimiento en la Escritura va a ser vulnerable ante el engaño. Va a ceder, hermanos, ante cualquier presión. Y nótese esto, cuando le fallamos a Dios, lo que menos queremos es agarrar la Biblia. Cuando hay disensión, hermanos, en la pareja, ¿cuántos estamos dispuestos a decir, necesitamos ayuda? Vamos a hablar, vamos a orar juntos. Está bien que el esposo y la esposa se enojen, que los hijos y los padres se enojen. Precisamente en ese momento es donde tenemos que agarrarnos las manos y decir, vamos a orar, porque necesitamos tener cuidado, tener diligencia, tener lealtad y fidelidad, y como familia cuidar nuestra relación con Dios. Como iglesia, hermanos, eso es necesario en todo momento, hacernos saber, hermano, yo oro por ti. Y no se enoje si alguien le dice ore por ti, que oró por usted, ¿verdad? Alguien sí me decía, ¿verdad? Hermano, no ore por mí, ni que yo fuera el único que está en pecado. Y yo le dije, sí, por favor, ore por mí, lo necesito. No hay mayor regalo que pueda hacer usted por otro hermano en la familia de la fe que orar por él. No hay nada que fortalezca más a la misma iglesia que hacernos saber, voy a orar por ti. Esta semana tú estarás en mis oraciones. ¿Y por qué yo? Porque en la otra semana, la semana pasada, oré por otro hermano. O hoy así, hoy tú serás el blanco de mis oraciones.
Mañana otro hermano, mañana otra hermana, mañana los jóvenes, mañana los niños. Y empezar a trabajar esto, hermanos, para fortalecernos como iglesia en el alimento espiritual. Porque donde quiera, dice el último versículo, estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Todo lo que se pudre, todo lo que es carroña, hermanos, llama a aquello que se lo come. ¿Ha visto usted el bote de basura cómo está lleno de moscas? ¿Por qué? Porque ya no hay nada que hacer ahí, ya no hay nada productivo. Dios advierte aquí. El Señor Jesús, cuando Él venga, va a ser como un relámpago. Aquí el Señor ya se empieza a meter con la segunda venida. Todo lo que hemos leído aquí ha sido la señal, la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuándo será destruido? ¿Cuál señal será acerca de la destrucción y que este lugar quedará desierto? Y Jesús, hermanos, no nos hace saber fechas ni a su pueblo ni a nosotros, pero nos dice, tu vida espiritual no la descuides. Va a haber engaño, va a haber traición, va a haber muerte, va a haber persecución, va a haber enfermedades. ¿Estás preparado? ¿Tu corazón está seguro? ¿Has hecho tu labor? ¿Has bendecido a los hermanos de la iglesia? ¿Has guiado a tu familia a los pies de Cristo? Si el Señor viniera hoy en la noche, hermanos, usted vería a sus hijos en el cielo. No dejemos, hermanos, que estas 4 llamados de atención que Jesús hace en advertencia a la destrucción del templo nos agarre dormidos a nosotros. Pensemos bien, reflexionemos y cuidemos nuestra vida espiritual. Seamos diligentes, seamos leales, sostengamos nuestra fidelidad y no descuidemos nuestra relación con Dios. De ahí en fuera, la voluntad de Dios es perfecta y todo va a ocurrir conforme a su voluntad en el tiempo que Él decida. Pero que cuando todas estas cosas ocurran, el pueblo cristiano sea hallado fiel. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido, Señor, entender tu palabra y saber, Padre, que necesitamos estar a cuentas contigo. Señor, que necesitamos poner atención en lo importante, tu palabra, la oración, tu iglesia, nuestras familias, Señor. Que pongamos atención. Padre, que seamos un pueblo diligente, que seamos cristianos diligentes, que aprendamos a cuidar, a defender y a esperar. Señor, que actuemos en lealtad, que podamos decir, Señor, con nuestro testimonio, Padre, invitarnos nosotros mismos como hermanos, a alentarnos, a cuidarnos, a dar testimonio de nosotros en lealtad. Que seamos fieles aún a pesar de cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Señor, que atesoremos la vida y precisamente por esa razón no descuidemos nuestra relación contigo. Señor, qué fácil se nos es pecar. Y qué difícil es después de haber pecado venir ante ti a pedirte perdón. Señor, lo hacemos difícil nosotros porque tu mano sigue extendida, Señor. Fortalece tu iglesia, Padre. Que tengamos fe, que nos sostengamos en integridad, Señor. Y que por encima de cualquier cosa te demos la gloria a ti, Señor. Así que aquí estamos, Padre, somos tu pueblo, confesando que te necesitamos, reconociendo nuestra necesidad de ti y pidiéndote, Señor, que cuando tú regreses estemos haciendo tu voluntad, seamos hallados en obediencia. Señor, sea que tú nos llames a tu presencia o sea que tú regreses, seamos hallados en obediencia, Señor.
y sobre todo con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestro corazón, como familias, como iglesia, dándote la gloria solo a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, tener este tiempo, y te damos las gracias. Te damos la alabanza y bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos de todo corazón que el Señor les dé una semana llena de bendiciones. Recuerde, no tomemos a la ligera nuestra vida espiritual. Caminemos de la mano del Señor. Tome a su esposa, tome a sus hijos. Hermana, tome a su esposo, tome a sus hijos. Hijos, tomen a sus padres de la mano. Y vamos a caminar en fidelidad hacia nuestro objetivo, que es el Señor. Y que le demos la gloria. Nuestras actividades siguen normales, hermanos, lo hemos dicho en la mañana, seguimos invitándoles, nuevamente recordándoles que estén atentos a las indicaciones que hemos de dar más adelante. Estemos orando, hermanos, para que Dios nos dé la diligencia, precisamente la sabiduría en cuanto a esto. Pero por lo pronto váyase preparando aquellos que estén en posibilidad de asistir a los cultos presenciales. Más adelante indicaremos las fechas. Lo estamos aprendiendo. Usted esté y váyase preparado. De ahí, hermanos, les mandamos un abrazo de todo nuestro corazón y deseamos nuevamente que Dios les bendiga.